Auspicia Informativo Farco. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora, como siempre, las radios populares del país nos enlazamos y compartimos con ustedes las noticias desde nuestra propia mirada. Esta es la primera edición de hoy, jueves 26 de julio de 2018. Con actos y marchas en todo el país se expresará hoy en las calles el fuerte rechazo a que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. La consigna de la jornada, convocada por las organizaciones de derechos humanos, será Fuerzas Armadas represivas, nunca más. En Buenos Aires, la marcha principal será hasta el Ministerio de Defensa, pero como decíamos, habrá manifestaciones en las principales ciudades del país. En declaraciones a nuestros compañeros de Radiográfica, el integrante de la agrupación Hijos, Carlos Pisoni, llamó a ser millares para decir no a los militares en las calles. A lo largo de todos estos años, muchas veces, y en distintas oportunidades hemos frenado los intentos de este gobierno de retroceder, como por ejemplo el famoso 2x1. Ojalá que seamos millares este jueves. Ustedes saben, ya esta marcha ya se está replicando en distintas ciudades, alrededor de 18 ciudades, por lo menos que tenemos contabilizadas, que se va a hacer a la misma hora el jueves en todo el país, y creo que el repudio tiene que ser y se tiene que escuchar porque queremos seguir viviendo en democracia sin los militares en las calles. Desde Rosario, el también integrante de la agrupación Hijos, Juan Emilio Basso, aseguró que el gobierno pone a los militares a fortalecer el aparato represivo porque ve que sus políticas no pasan sin represión. Nosotros sabemos que bajo el eufemismo, la excusa de la seguridad interior, las nuevas amenazas, el narcotráfico y el terrorismo, lo que se esconde es poner a las Fuerzas Armadas otra vez a fortalecer el aparato represivo, porque el gobierno nota, ve, palpa, como todos, que este modelo económico de ajuste, de despidos, de cierre de fábricas, de tarifazos, no pasa sin represión. Desde esa perspectiva, el pueblo, con sus organizaciones, ha dejado en claro que repudia esto en las distintas plazas, en las calles de nuestro país, también lo va a dejar bien claro. Y desde Viedma, la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, Cielo Tailmite, reclamó en declaraciones a Radio Encuentro la derogación del decreto presidencial. Nos pone una vez más en movimiento para salir a decir no, a repudiar enérgicamente y a pedir que se derogue este decreto, que es ilegal, que lo que está haciendo, avisarle al presidente que lo que está haciendo es ilegal, que es un delito. Para hacer un decreto de esta magnitud tiene que pasar por el Congreso Nacional. Sí. Lo que corresponde es que se vuelva atrás, que lo derogue y que lo tramite como tiene que hacerlo. El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, anunció la presentación de un proyecto de ley para derogar el decreto que pone a las Fuerzas Armadas en las calles. Así lo expresó a nuestros compañeros de Radio Caleuche de Esquel. Este es el informe de Dante Lobos desde el oeste de Chubut. Los diputados del bloque Frente para la Victoria PJ y del Peronismo para la Victoria presentaron este miércoles un proyecto de ley para derogar el decreto 683/18, mediante el cual Mauricio Macri busca darle intervención a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Los fundamentos de esta iniciativa los brindó el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, a la radio comunitaria de Esquel. La modificación del decreto reglamentario tiene una pequeña rendija, una pequeña trampa, que es la siguiente. El decreto de Néstor Kirchner decía que las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar ante una agresión militar estatal externa, y ahora le han sacado el término militar estatal. Entonces dicen que las Fuerzas Armadas pueden actuar ante una agresión externa. Eso abre una rendija que puede decir, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan actuar ante una organización narco integrada por ciudadanos extranjeros y después terminen patrullando o haciendo una investigación en la Villa 1-11-14 porque allí hay ciudadanos extranjeros. O alguna otra cuestión, como por ejemplo lo que ha sucedido en el sur en los últimos meses, alrededor de la cuestión mapuche, considerarlo de esa manera. Nosotros queremos que se derogue el decreto. El presidente tiene derecho a modificar un decreto reglamentario. El Congreso tiene derecho a decirle, mire, esa modificación del decreto reglamentario no la compartimos. El legislador nacional por Santa Fe apuntó a los verdaderos autores ideológicos del decreto presidencial, quienes intentan instalar desde el hemisferio norte la doctrina de las nuevas amenazas para justificar la intervención militar en América Latina. Usted sabe que el gobierno ha alineado su política absolutamente con los Estados Unidos, su política exterior. La política de defensa de los Estados Unidos para América Latina la define el Comando Sur. El Comando Sur desde hace años tiene, después de terminada la doctrina de la seguridad nacional que dio sustento a las dictaduras latinoamericanas, trastocó esa doctrina por otra en cuanto a las funciones que tienen que llevar las Fuerzas Armadas. Una es la doctrina de las nuevas amenazas. Sus intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, fundamentalmente, con lo que significa la cuestión del narcotráfico, está ligado a esto que acabo de decir, que son la doctrina de las nuevas amenazas, en donde los Estados Unidos y el Comando Sur identifican al narcoterrorismo como tal. Finalmente, Agustín Rossi lanzó una advertencia sobre el peligro ya conocido en la historia argentina que implica una intromisión de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior del país. Han abierto una rendija y nosotros queremos cerrarla claramente porque la historia de nuestro país demuestra que cuando se abren esas ventanas o esas puertas, después es muy difícil volver a cerrar. Informó Radio Caleuche FM 90.9 desde Esquel, Chubut. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Se realizó una nueva audiencia sobre la legalización del aborto y en menos de 2 semanas será la votación en el Senado. Los grupos Pro Vida tuvieron ayer el aporte del cuestionado médico Abel Albino, que utilizó una falsedad científica para oponerse al proyecto. Dijo que el preservativo no protege de nada, algo que fue desmentido rotundamente por científicos, organizaciones sociales y especialistas. Ustedes van a tener las manos manchadas, discúlpenme que les diga, de sangre de esas criaturas. Y tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Estos dichos del doctor Abel Albino fueron desmentidos rotundamente por científicos como por ejemplo Alberto Kornblit y Pedro Kahn de la Fundación Huésped, y también por distintos especialistas de diferentes ramas de la medicina. La médica y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, Mabel Bianco, se levantó de su asiento mientras escuchaba decir esto que consideró una barbaridad al doctor Abel Albino. Antes, esta médica, Mabel Bianco, había hecho un llamado a los senadores a votar a favor de la legalización del aborto. El aborto, independientemente de lo que salga el 8 o no salga, existe, existirá y va a seguir existiendo, lamentablemente. Y va a seguir existiendo porque hay situaciones y condiciones de las mujeres y de sus familias en las cuales se necesita esto. Y esto es lo que tenemos que ponernos a considerar.
¿Qué hacemos frente a esto? Esto no es una discusión filosófica ni científica, porque las mujeres cuando viven esto viven situaciones concretas, y yo frente a una situación personal de mi hija, de lo que sea, de una parienta, en cuanto tengo el problema, ahí lo vivo. Y ahí no importa lo que yo pensé antes, es la necesidad, y ahí me mueve la necesidad. Y ahí es cuando dejamos solas a esas mujeres y esas familias. Y ese es el problema. El médico, como el legislador, los de los servicios de salud, tenemos que pensar no en lo que nosotros pensamos, sino en lo que necesita la gente. Vamos ahora a Mendoza porque allí usuarios del servicio de gas denunciaron que el tarifazo se los están cobrando sin medirles el consumo. Nos informa nuestra compañera Yelén Palero desde la radio comunitaria Cuyum. En la provincia de Mendoza, muchos usuarios y usuarias del servicio de gas denunciaron el envío de facturas de la empresa Ecogas basadas en estimaciones de consumo y no en consumo real. Ante esto, el diputado provincial Mario Vadillo está recibiendo a las y los consumidores para realizar las denuncias y brindar información. Por este motivo, conversamos con él en Radio Comunitaria Cuyum. La compañía se está llevando puesto también a todos los usuarios con estimados, que se llama. ¿A qué me refiero con estimados? Ecogas, en vez de irte a medir a tu domicilio, agarra de la comodidad de una silla ahí en Córdoba, ha puesto los números alegremente, que mucha de la factura ha venido mucho más caro de lo que realmente han consumido. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a hacer reclamos colectivos, reclamos por cada usuario, porque han encontrado que han estado haciendo ahorros, se han estado, como quien dice, pelando de frío, y a la hora de que les llegó la factura, en vez de darle menos, le llegó muchísimo más, incluso mayor a los promedios históricos que venía consumiendo. La factura donde se tiene que ver esto es en un cuadradito que está a la izquierda, en la parte superior, que dice consumo y mediciones. Ahí debe ver que puede decir consumo real, que quiere decir que lo fueron a medir, o decir consumo estimado. Dice consumo estimado, ahí no lo fueron a medir. Esa factura es nula, porque ellos no pueden no ir a medir cada gabinete, salvo por fuerza mayor. Así que todos los que dice estimado están en condiciones de reclamar esa factura como nula. El diputado provincial nos explica los peligros de esta práctica y cómo afecta a los usuarios. Te aumenta el valor del metro cúbico, te aumenta el costo fijo, el cargo fijo y los impuestos, que son como el 40 y 50%. Es decir, que cada vez que ellos te meten metros cúbicos de más, la verdad que la factura por ahí se te duplica. Estos aumentos que ya son ilegales porque a Mendoza le están haciendo aumentos como si fuera de la provincia de Buenos Aires, es decir, que estamos todos mal categorizados. Con esto, la verdad, hay lugares como que nos llegan, por ejemplo en Turuyán, que la gente dice que no sabe cómo pagarla, porque los promedios para llevarte de una categoría a otra son 5 bimestres. Entonces cuando te aumentan en una, va a ir repercutiendo por 5 bimestres. La verdad que lo que saca mal es que hay una estafa. Ecogas es una concesionaria de un servicio público domiciliario monopólico. Entonces imagínate que te hace esto y nadie hace nada, porque Nargaza hoy no hace nada. Y acá debería haber ya un delito penal, ya se tendría que estar investigando, porque cobrar de más ex profeso, sabiéndolo, es realmente una delincuencia. Porque acordate que ponía a mucha familia en el borde de pagar o de comer o no comer. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Rosario escuchamos el informativo de Farco en Radio La Hormiga, FM 104.3. Y a todas las radios que reciben diariamente este noticiero nacional, les hacemos la invitación para que nos envíen su mensaje para conocer desde dónde nos están escuchando y dónde se difunde este noticiero nacional de Farco. Sabemos que en las radios que integran nuestra red nacional esto es así, pero hay muchas otras radios que no son integrantes de Farco que difunden habitualmente este noticiero en distintos lugares del país. Esta fue la primera edición de Informativo Farco de este jueves 26 de julio de 2018. Lo hicimos Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Auspició informativo Farco. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. ¿Millas para el viaje que soñás? ¿O ese gustito que te querés dar? Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de beneficios Credicop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.